Que el Señor Dios Todopoderoso bendiga a los hermanos en la fe del Señor Jesucristo. Este es el ministerio Jesús es amor, a Dios sea la exaltación por siempre. Estamos nuevamente buscando, aleluya, en esta tarde gloriosa, la dirección divina a través, aleluya, mi alma alaba a Dios, del estudio de la poderosa palabra del Señor Jesucristo. A Dios sea dada la exaltación por la eternidad. Sea el nombre del Señor exaltado y glorificado por siempre. Mi alma alaba al Señor. Saludos a los hermanos que nos van a escuchar a través de YouTube, Twitter, Facebook. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Y a través de, gloria al nombre de Dios. Mi alma alaba a Dios Todopoderoso. Facebook también, ¿verdad? YouTube y Twitter. Gloria al nombre del Señor. Bendecimos al Padre de las luces. Y el tema, aleluya, que el Señor nos ha dado, ¿verdad? En esta noche gloriosa del día viernes. Gloria al nombre del Señor, aleluya. La nueva vida en Cristo. Gloria al nombre del Señor. Repito, la nueva vida en Cristo. Aleluya, la verdad central. La salvación por gracia une a todos los creyentes en Cristo. Gloria al nombre de Dios. Repito, la salvación por gracia une a todos los creyentes en Cristo. Gloria al nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. El versículo clave en Efesios 2:8, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque por gracia sois salvos, no por medio de la fe, y esto por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Gloria al nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Todo lo produce el Espíritu Santo de Dios en la vida del ser humano. Gloria al nombre del Señor. Cuando Dios le place, ¿verdad?, traerlo a sus caminos, Él, aleluya, a través del Espíritu Santo, aleluya, nos convence del pecado. Gloria al nombre del Señor. Mi alma alaba a Cristo Jesús. Todo lo produce Dios. La gracia es del Señor. Aleluya. Él es el que nos da gracia. Aleluya. Y la honra y la exaltación le pertenecen a Cristo por el sacrificio en la cruz del Calvario. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Mi alma alaba a Dios. Vamos a leer la poderosa palabra de Dios. Está en Efesios 1:22. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El 3. En los hijos de desobediencia. El 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Para mostrar en los siglos venideros las abundancias y riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obra, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne,
Gloria a Dios. En aquel tiempo estabais en Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Espérame. Pero ahora en Cristo. Pero ahora en Cristo. Pero ahora en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, que Vosotros. En otros tiempos estábamos lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. El 15. Aboliendo Él su carne y la ley de los mandamientos. Las enemistades de la ley. Para caer en sí mismo. Para caer en sí mismo. El 15 que estoy leyendo. De los dos un solo y nuevo hombre. Haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. El 17. Sí. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entradas por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino circuncidados, conciudadanos de los santos. Conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En quien todo el edificio bien coordinado. En que todo el edificio, que se nos mueve de un lado para otro. Va creciendo para ser un templo santo en el Señor, el última hora, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Gloria a Dios, que el Señor bendiga su santa y maravillosa palabra. Amén, amén. Gracias, Padre, por tu palabra poderosa, Dios mío, aleluya, no entendimiento. Abre nuestra mente espiritual, Señor amado. A través de tu palabra venimos sacando, Dios mío, reprendiendo todo demonio, Señor, que quiere imponerse a tu santa voluntad. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Gloria al nombre del Señor. Y el tema, verdad, de esta semana es la nueva vida en Cristo. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Nueva vida, gloria al nombre del Señor, aleluya. Mi alma alaba a Dios. Es algo, verdad, aleluya, nuevo. Todos sabemos lo que es nuevo. Algo que no se ha usado. Algo que uno lo compra por primera vez. Aleluya. Pero aquí está hablando de la nueva vida en Cristo, aleluya, que da Dios a través de que nosotros creemos en Cristo, ¿verdad? Nos hace nueva criatura y el viejo hombre, ¿verdad? El hombre viciado desapareció de nuestras vidas. El hombre que nos llevaba, aleluya, en delitos y pecados y nos arrastraba con los vicios, aleluya, esa vida desapareció, ¿verdad? En la vida del creyente, en la vida del cristiano, aleluya, porque Cristo nos dio ¿qué? Nueva vida, una vida santa, una vida nueva, gloria al nombre del Señor, una vida de santidad, gloria al nombre del Señor, aleluya. Pero eso lo adquirimos a través de creer en Cristo. Ya el pecado nos enseñorea de nosotros, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor, porque somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Mi alma alaba al Señor. Hay poder en Cristo Jesús, aleluya. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Gloria al nombre del Señor. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire,
El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pablo, ¿verdad?, le hace saber a los Éfesos, gloria al nombre del Señor, aleluya, que ellos, ¿verdad?, vivían de una manera, aleluya, mi alma alaba a Dios, vana, pero que cuando vino, aleluya, Cristo a su vida, el nuevo hombre, la nueva criatura se aposesionó de ellos. Gloria al nombre del Señor. Pero que también le deja saber de los hijos de desobediencia, las personas que no siguieron al Maestro, aquellas personas que prefieren el pecado, ¿verdad?, y la vida mal vivida. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Son hijos, dice, de desobediencia. O sea, son, aleluya, personas que rechazan el amor de Dios. Son enemigos de Cristo, son enemigos de la cruz. Gloria al nombre del Señor. Opera espíritu de engaño en la vida de ellos. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Gloria al nombre del Señor. Hasta el apóstol, ¿verdad?, le deja saber a los Éfesos que anteriormente, aleluya, ¿verdad?, los deseos pecaminosos reinaban en ellos. Al igual que nosotros. Solamente los que hemos nacido en Cristo, o sea, las personas que han nacido en Cristo, le han servido a Cristo desde la niñez. Esas personas, aleluya, mi alma alaba a Dios, se permanecen fieles, aleluya. Pero la mayoría de las personas, ¿verdad?, Dios nos saca de una manera de vivir vergonzosa, ¿verdad? Porque lo que para el hombre, aleluya, es sublime, para Dios es abominación. Gloria al nombre del Señor, mi alma alaba a Cristo Jesús. Y Dios ama a sus santos. Gloria al nombre del Señor. Y eso es lo que al enemigo no le gusta. Bendito sea el nombre del Señor. Mi alma alaba a Cristo Jesús. Uno de los aspectos más importantes y alentadores de servir a Dios es reconocer la nueva vida en Él. Nos da, al escribir a los cristianos de Éfeso, Pablo se dirigió a las personas que recién comenzaban su nueva vida en Cristo. Sin embargo, los principios que él compartió son eternos y hacemos bien en aprender los Efesios al estudiar esta lección. Haya sido usted un cristiano por muchos años, solo por poco tiempo, es fundamental que continúe creciendo en la nueva vida que Dios le ha dado. Una de las mejores maneras de compartir su fe con nosotros es decirle cómo Jesús ha cambiado su vida. Aleluya, los puntos, aleluya, que hay que destacar. Gloria al nombre del Señor. Hermana María, a ver si nos puede dar un punto cómo el Señor ha cambiado su vida. Bueno, a mí me ha cambiado de muchas cosas. Gloria al nombre de Dios. Yo era bien mal hablada y gracias al Señor ahora ya no uso esas palabras. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Qué bueno, ¿verdad? Eso lo hace el temor a Dios. Aleluya, mi alma alaba a Cristo Jesús, aleluya. Hay que entrar en obediencia a Dios. Bueno, a mí en lo principal, Dios me hizo una nueva criatura. Yo vivía en delito y pecado, una vida, aleluya, de inmoralidad, de perversidad, una vida, aleluya, desagradable ante la presencia de Dios. Ese era mi pasado. Pero Cristo, desde que Cristo, aleluya, me transformó a través de un proceso, aleluya. Gloria al nombre del Señor, Dios me hizo libre de toda contaminación de carne, de todas las inmoralidades, de todas las perversidades, de todos los vicios de alcohol que me ataban. Aleluya, mi alma alaba a Dios. Yo era alcohólico y el Señor me hizo libre. Cristo, aleluya, me hizo nueva criatura. Y eso lo estoy testificando. ¿Eso lo hace qué? ¿Quién hace eso? El poder de Dios. Aleluya, mi alma alaba al Señor. Glorificado sea Cristo Jesús. Solo Cristo, aleluya, es el que puede hacer eso, hermano. Aleluya, mi alma alaba al Señor. Amén. Eso lo hace el poder de Dios. Amén. Bendito sea su nombre. Poderoso el Cristo resucitado. Aleluya. Antes de aceptar a Jesús como Salvador, la persona vive como siervo del pecado y siervo de Satanás. Esto está fuerte, sabe, de decir, pero es una gran verdad y realidad. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Antes de conocer a Cristo, oiga bien, mi alma alaba al Señor.
El hombre vive, dice, esclavizado al pecado y son siervos de Satanás. ¿Por qué? Porque dejan que el pecado se enseñoree de ellos. Adulteran, fornican, hablan malas expresiones, beben alcohol y eso como ellos, como que nada. ¿Ves? Gloria al nombre del Señor. Para ellos eso no es nada. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Y alma alaba al Señor. Glorificado sea Cristo Jesús. Pero Dios pues es un Dios de santidad. ¿Verdad? Gloria al nombre del Señor. No tenemos nada con ese tipo de personas. Sabemos que necesitan de Dios. Pero ellos no pretendan que nosotros vamos a ser igual que ellos. Son ellos los que tienen que volverse a nosotros, a los santos. Son ellos los que necesitan cambiar de vida. Son ellos los que necesitan a Jesucristo en sus corazones. Gloria al nombre del Señor. Mi alma alaba a Cristo Jesús. Aleluya. Bendito sea su santo poder. Aleluya. Dios, te alabamos, Señor. Te bendecimos, Cristo. Gloria a Dios. Sea el nombre de Dios ensalzado por siempre. Aleluya. Esto está fuerte, pero aleluya, es bastante contundente. La palabra de Dios, sabe, es fuerte, pero hay que aceptarla. Aleluya, y atesorarla en nuestros corazones. Amén. Sin embargo, las Escrituras afirman que no servimos a Cristo, aleluya, cuando practicamos el pecado. Amén, gloria a Dios. Aleluya, o sea que toda persona que practica el pecado no puede ser hijo de Dios. Toda persona que practica el pecado hay que entender eso también. No le está sirviendo a Cristo, le está sirviendo al pecado. Amén. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Cuando adulteran, cuando fornican, cuando se emborrachan. Si bien es probable que nunca pensemos deliberadamente servir al diablo, nos alineamos con él a través de un estilo de vida de rebeldía. Esta es la condición natural de todas las personas. Las prioridades del mundo nos alejan de Dios. Efesios 1:3 es asombroso, es un sentido, ya que Pablo, el gran apóstol y escritor de buena parte del Nuevo Testamento, se identificó como uno de los peores pecadores. Se contaba con uno que había seguido al diablo. Tales personas viven en rebelión contra Dios, siguen sus deseos carnales, en obediencia al diablo mismo, sin importar el impacto que sus decisiones tengan en los demás o las consecuencias ante Dios. Pablo pensaba que vivía en una vida justa, pero en realidad buscaba su realización satisfaciendo sus deseos lujuriosos, su mente orgullosa. Pablo creía que era un hijo de Dios, pero en realidad era un hijo de ira en camino al juicio de Dios. ¿Quién no ha sometido su vida a Dios mediante la fe en Jesús? ¿Es enemigo de Dios? No es Dios quien elige ser nuestro enemigo. La elección es que de quien rechaza el don de la salvación, aquellos que se niegan a aceptar el regalo de Dios están espiritualmente muertos. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Santo, glorioso, maravilloso eres. Aleluya. Él creó la vida y la valora. Dios sopló aliento de vida en Adán en el momento de la creación y desea soplar aliento de vida espiritual en todo aquel que está espiritualmente muerto. Dios no esperó para ofrecer vida hasta que hubiera bondad en el ser humano y fuera merecedor de la vida eterna. Eso hubiera sido imposible. En cambio, Él ofrece nueva vida a aquellos que necesitan la salvación por medio de Cristo. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Pablo declaró en Efesios 2:4-5 que Dios ofrece misericordia a aquellos que van caminando al juicio de Dios. Amén. Tan maravillosa misericordia no niega el hecho de una ofensa contra Dios. Más bien es un acto de misericordia. Dios elige retener las justas consecuencias de esa ofensa. La misericordia de Dios
se basa en su amor por su creación. Un sacrificio digno fue necesario para pagar el precio del pecado que la humanidad había cometido contra un justo y santo Dios. Pablo dejó claro que la muerte de Jesús fue ese sacrificio. Las buenas noticias del Evangelio no se limitan a la libertad espiritual. Después de su resurrección, Jesús ascendió a un lugar de gloria divina a la diestra del Padre, donde intercede por nosotros. Todo cristiano que se identifica con Jesús mediante la fe comparte las bendiciones que Él obtuvo a través de su sacrificio. Los creyentes en Cristo tenemos acceso a los lugares celestiales porque estamos justificados gracias a su sacrificio. Es decir, podemos, aleluya, ser justos ante Dios por la justicia de Jesucristo, el Hijo de Dios. Gloria a Dios. Pablo dejó claro que el creyente no ha hecho nada para merecer los derechos asociados con la salvación. Es un regalo de gracia. La salvación es un regalo para todos los que creen en Jesús. De hecho, somos salvos por gracia, por medio de la fe. La fe, más que una simple creencia, más que un asentimiento mental de que Dios existe, la fe es la firme convicción de que Jesús es el Hijo de Dios y que su muerte y resurrección nos han hecho justos ante Dios. Además, Pablo declaró que cuando realmente creemos esto, debemos vivir en obediencia a Él. Debemos hacer las cosas que Dios nos ha encomendado. Debemos vivir de la manera en que Él nos llamó a vivir. La fe, entonces, es una creencia inicial que se manifiesta en un estilo de vida que refleja el amor por Dios y la confianza a sus promesas. Gloria al nombre del Señor. Pablo le recuerda a los creyentes de Éfeso que como los gentiles durante la era del Antiguo Testamento, ellos no eran parte del pueblo de Dios. Eso no quiere decir que los gentiles no pudieran llegar a la fe. Vemos ejemplos de ello, siguiendo la obra de Dios en el Antiguo Testamento, pero en la comunidad judía, a los gentiles se lo trataba despectivamente con él. Dios apartó a su pueblo de otras naciones a través de la circuncisión. Un hombre que no estaba circuncidado estaba fuera de la familia de Dios. En los tiempos del Antiguo Testamento, los gentiles estaban fuera del campamento de Israel. Podían seguir a Dios solo si renunciaban a sus propias herencias y seguían el camino del pueblo judío como extranjeros que vivían alejados de la ciudadanía. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a tu nombre, Jesús. Israel no conocía las promesas del pacto que Dios le había dado a su pueblo. Como forastero extranjero, el gentil no tenía privilegios espirituales que provenían de la asociación con Dios. Los pactos hechos con Abraham, Moisés y David no ofrecían ningún beneficio a los gentiles. La vida de ellos estaba espiritualmente vacía. Los gentiles en la era del Antiguo Testamento vivían casi exclusivamente en culturas que devoraban ídolos y toleraban al pueblo judío, o peor aún, guardaban una ferviente aversión contra ellos. Hoy en día es importante que los cristianos reconozcan la condición de desesperanza en que estaban antes de conocer a Jesús. Es aconsejable que nosotros meditemos, ¿verdad?, cómo vivíamos antes y cómo vivimos hoy. Y en qué le servimos también. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria al Señor. O sea, tenemos que ser agradecidos con el Señor. Por eso es que estamos aquí. Por eso es que buscamos de su presencia. Por eso es que asistimos a la congregación también, ¿verdad? Porque amamos al Señor por el nombre de Jesús, aleluya. Y estamos agradecidos por todo lo que Él ha hecho en nuestra vida. Porque estamos seguros de nuestra salvación. El sacrificio, aleluya, que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario, dio su vida para que nosotros fuéramos librados de la eterna condenación del infierno, donde muchas personas, aleluya, descienden después de que entregan su existencia en la tierra. La única manera de relacionarnos con Dios es por su don de la redención. Antes de la salvación no sabíamos lo que nos faltaba, tal vez ni siquiera sabíamos que estábamos perdidos,
Pero ahora que hemos recibido el don de la salvación de Dios, siempre debemos apreciar su regalo y no olvidar cuán completamente perdidos estaríamos si no fuera por Él. Aleluya. El amor de Dios para nosotros, aleluya, es, aleluya, sin lugar a duda, el sacrificio que Dios hizo en la cruz del Calvario. Aleluya, mi alma alaba al Señor. Jesús cumplió la ley, ahora todas las personas, tanto judíos como gentiles, aleluya, pueden tener acceso a Dios a través de la muerte y resurrección de Jesús. Ya no hay una familia judía y una familia gentil, ahora hay una sola familia, quienes aceptan el regalo de la salvación conforme a la familia de Dios. El siguiente texto para profundizar los puntos que quieren destacar. En Efesios 2, 13, 14. Gloria a Dios. Pablo usó la imagen de una persona que había estado apartada, pero que ahora está cerca, para describir la integración de los gentiles a la familia de Dios. El amor de Dios no estaba limitado a un segmento del mundo. Jesús murió en la cruz y resucitó para que todos tuviéramos la vida eterna. En el versículo 14, Pablo usó la palabra paz para describir la nueva condición de los creyentes gentiles. Aquí paz es una traducción de la palabra griega, aleluya, y nos recuerda la palabra hebrea shalom, que también incluye el aspecto de presentar o justificado ante Dios. Cuando una persona tiene paz con Dios, no debe temer ni preocuparse. La paz, aleluya, basa en la confianza de que Dios se preocupa por nosotros, aleluya. Los gentiles que aceptaron la salvación a través de Cristo pudieron experimentar esta paz tal como lo hicieron los judíos cuando creyeron. La paz a la que Pablo se refería también tenía que ver con la unidad que debía existir entre los creyentes gentiles y los creyentes judíos. Desde el albor de la iglesia, la obediencia a la ley era el punto de conflicto entre judíos y gentiles. Jesús mismo, a través de su vida y ministerio, fue el cumplimiento de la ley al aceptar por fe su sacrificio en la cruz. Tanto judíos como gentiles estaban básicamente aceptando que la ley había sido cumplida. Al examinar el versículo 15 vemos que Pablo reconocía a dos grupos de personas en el mundo antes del sacrificio de Cristo, los judíos y los gentiles. A través de Cristo fue posible tomar estos dos segmentos de la sociedad naturalmente opuestos entre sí y crearon su pueblo nuevo y unificado. Dios unificó, ¿verdad?, a los gentiles y a los judíos a través del sacrificio en la cruz. No había un grupo de cristianos judíos y un grupo cristiano gentil. Más bien había un solo grupo de personas que fue reconocida con Dios, que estaba en paz con Dios y unos con otros. En Efesios 1:18, los temas de reconciliación con Dios y unos con otros están entrelazados. Pablo concluyó esta sección declarando que el mensaje de Jesús sobre la paz con Dios era tanto para los que estaban cerca de Dios a través de la ley, como para los que vivían lejos de Dios. Tanto judíos como gentiles se habían alejado espiritualmente de Dios. Ambos necesitaban reconciliarse con Dios, ambos necesitaban el máximo sacrificio por el pecado, que es Jesucristo. Ahora ambos tenían acceso al Padre a través de un mismo Espíritu. Gloria al nombre de Dios Todopoderoso. Aleluya. Los prejuicios y la intolerancia son una trágica maldición para la humanidad. Lamentablemente, tales actitudes pueden abrirse camino en la iglesia. En el primer siglo, algunos cristianos judíos no aceptaban que los cristianos gentiles tuvieran comunión con ellos. Pablo dejó claro que el único requisito para ser parte de la iglesia es la fe en Jesús. Una vez estuvieron lejos de Dios, pero Pablo señaló que los gentiles ya no eran extraños, tenían tanto derecho a la ciudadanía en el reino de Dios como los judíos redimidos. Los gentiles podían contarse legítimamente como miembros de la familia de Dios. Entonces Pablo cambió un poco su metáfora de un hogar a un edificio. Habló de los cimientos del edificio, que son los apóstoles, los profetas y Jesús, que es la piedra angular. La iglesia fue edificada a través del ministerio apostólico con la dirección del Espíritu Santo. De manera similar, el ministerio de los profetas sirvió para proclamar y exhortar el mensaje del Señor. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Aleluya.
Todo, verdad, lo trazó el Señor desde el principio de la creación. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Desde el momento que Adán y Eva pecaron, Dios hizo, aleluya, un plan divino. Aleluya. Mi alma alaba a Dios. Inequívoco. Gloria al nombre del Señor. Esa es la expresión inequívoca porque Dios no se equivoca. Gloria al nombre de Dios. Dios no puede ser burlado por nadie. Gloria al nombre del Señor. Lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Amén. Gloria a Dios. El que cree que puede engañar a Dios, se engaña a sí mismo. Gloria al nombre de Jesús. Santo tú eres. Pablo no igualó a los líderes de la iglesia primitiva con Jesús. Más bien enseñó que Jesús es la norma sobre la cual se edifica la iglesia. Cuando se construye una estructura temporal, la piedra angular es la primera que se coloca en una obra de albañilería. Ladrillo o piedra. Se utiliza para guiar el resto del edificio. Todas las demás piedras o ladrillos se sitúan en referencia a esta piedra. Como cristianos reconocemos a Cristo como el principio, fundamento de la iglesia y sabemos que el resto de la iglesia se mide y edifica de acuerdo con su justa norma. Más adelante en Efesios, Pablo le dice a los cristianos de Éfeso cómo Dios usa a los apóstoles y los profetas, junto con los evangelistas, los pastores y los maestros para edificar a la iglesia. Si bien los líderes de la iglesia local y de la iglesia en general son importantes, no son más importantes que las otras partes de la iglesia. El proceso de discipulado que los líderes deben ser sabios en emplear ayuda a los creyentes a descubrir sus dones y el papel que desempeñan en la función de la iglesia. Como creyentes del Nuevo Testamento sabemos que Dios ya no habita en estructura de madera o piedra. Su presencia no se limita a un lugar al cual debemos ir para encontrarnos con Él. Dios habita en su iglesia, un cuerpo que no está formado de individuos que está formado de individuos que lo aman a Él y se aman entre sí. No obstante, la presencia de Dios se ve interrumpida por el conflicto y el caos. Más bien, Él nos llama a vivir en unidad y armonía con quienes son seguidores de Jesús. La iglesia debe reflejar a aquel a quien representa. El siguiente texto para profundizar. Pablo enfatizó la importancia de la unidad en el pueblo de Dios al usar la imagen de un edificio bien construido que está unido y coordinado. En lugar de estar dividido hoy, no es difícil para los cristianos comprender las causas y consecuencias de una iglesia desgarrada por cosas que no contiendan. El egoísmo o los celos. Pablo declaró que Dios quiere habitar en una iglesia unificada. Pablo terminó en el versículo 21 con la frase en el Señor, luego concluyó el versículo 22 con la frase en el Espíritu. Esto resalta la realidad de que aquellos que están en Cristo y son guiados por el Espíritu son morada de Dios. Oiga bien, somos morada de Dios. No es aleluya, Dios mora en nosotros, en los santos, gloria al nombre del Señor. Somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Tiene una estructura extensa en la que los sacerdotes deben entrar para encontrarse con Dios. Ahora el Espíritu Santo habita en el cristiano. Pablo dejó claro que no hay cristiano en soledad. El contexto de su carta enfatiza la naturaleza colectiva de la iglesia. Aunque Cristo habita en cada uno de nosotros, la iglesia está formada por todos los creyentes colectivamente, interactuando como un solo cuerpo. El cuerpo de Cristo. No puede haber hoy una iglesia o una iglesia B, iglesia A o iglesia B, como tampoco una iglesia judía y una iglesia gentil. En los tiempos del Nuevo Testamento hay una sola iglesia que habita y junta con el amor del Señor. Pablo confrontó los prejuicios que había en la iglesia durante el primer siglo, declarando que tales prejuicios no debían existir cuando una persona ha depositado su fe en Jesús, es parte de la familia de Dios. Gloria a Dios. Un miembro pleno, ya sea judío, gentil, hombre o mujer, rico o pobre, no hay hijos favoritos en su familia. Debemos examinarnos a nosotros mismos para ver si tenemos orgullo o prejuicio de nuestra iglesia o en nuestro corazón. Todos los que creen en Jesús son hermanos y hermanas espirituales. Dios mora en una iglesia comprometida
donde sus miembros lo aman a Él y se aman unos a otros. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Está claro, ¿verdad? Aleluya. Dios quiere unidad, ¿verdad? En sus hijos. No debe haber, aleluya, divisiones entre el pueblo de Dios. Tenemos que amarnos unos con otros. Y si nos ofenden, perdonar. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Y aquí, ¿verdad? Aleluya, el apóstol concluye en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Le deja saber a los Éfesos, aleluya, mi alma alaba a Dios, que ellos, ¿verdad?, eran edificados, aleluya. O sea que Pablo lo exhortaba, Pablo, aleluya, mi alma alaba a Dios, a la iglesia, aleluya, la vivificaba, esa expresión, encendía la llama del Espíritu, aleluya, en sus corazones. ¿Para qué? Para que Cristo morara en ellos. También, aleluya, esa es una de las razones, gloria al nombre del Señor, por la cual nosotros, ¿verdad?, estamos en este lugar, para que, aleluya, la llama del Espíritu Santo, la fe, aleluya, Dios, aleluya, lleve a cabo su obra en cada uno de sus hijos. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. Dios le bendiga hasta aquí, ¿verdad? Aleluya, mi alma alaba a Dios. El comentario de la poderosa palabra del Señor en esta noche. Yo sé que Aleluya. Vamos